Partes de la computadora y periféricos. Los componentes fundamentales de las computadoras son el CPU, unidades de almacenamiento y los dispositivos de entrada-salida. Pero, ¿cómo están integrados en una computadora? Pues bien, lo más importante de una computadora es el microprocesador o unidad central de procesamiento CPU. Podría decirse que es como el cerebro de la máquina. En él se interpretan las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Luego nos encontramos con la memoria. Es muy importante porque se encuentra acoplada al CPU y almacena las instrucciones que forman un programa y la información que manipulan estos. Pero, ¿cómo se comunica el CPU con la memoria RAM y demás componentes de la computadora? Para ello, la computadora cuenta con el bus de datos y el bus de direcciones. El bus de datos se encarga de transmitir los datos de los componentes con el microprocesador y el bus de direcciones se encarga de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación. Hasta este momento, solo hemos visto cómo se lleva la comunicación interna de la computadora. Pero, ¿cómo se comunica la computadora con el mundo exterior? Para ello, la computadora también cuenta con diferentes interfaces de puerto, las cuales permiten la comunicación con los diferentes periféricos de entrada y salida. Actualmente existen una gran variedad de interfaces de puertos. Las más comunes son PS2, VGA, RJ45, paralelo de sonido, y los más recientes como el bus serial universal USB y la interfaz multimedia de alta definición HDMI. Ahora que ya hemos visto que la computadora cuenta con diferentes interfaces de puertos, podemos hablar de las partes que integran una computadora. Las necesarias para su funcionamiento son: el disco duro es la principal unidad de almacenamiento de información, datos y programas de una computadora. Se encuentra instalada dentro del gabinete principal. El monitor nos permite ver la información de una manera que podamos interpretarla. Actualmente existen con tecnología de plasma, LCD y LED. El tamaño del monitor se mide en pulgadas y puede conectarse a los puertos VGA y los más modernos a puertos HDMI. El teclado permite que podamos introducir órdenes y datos en una computadora. El más usual es el conocido como QWERTY. Se conecta de manera alámbrica o inalámbrica o en los puertos PS2 y USB. Otro elemento es el mouse. Es un dispositivo apuntador que nos permite el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Se puede conectar de manera inalámbrica o a través de los puertos PS2 y USB. Y por último, las bocinas. Son dispositivos que reciben las señales eléctricas de audio procedentes de la computadora y las transforman en sonido. Pueden venir integradas al gabinete o de manera externa, conectadas a puertos de audio y USB. A estos dispositivos se les conoce como periféricos o dispositivos de entrada-salida, y forman parte del hardware de la computadora. Se puede decir que son todos aquellos dispositivos tangibles que podemos ver y tocar, que sin pertenecer al núcleo fundamental del CPU memoria central, permiten realizar operaciones de ES complementarias al proceso de datos que realiza el CPU. El proceso general de comunicación es de la siguiente manera. El CPU está corriendo constantemente una rutina, cargándola en la memoria RAM para detectar dispositivos en las diferentes interfaces de puerto a través de los buses de datos. Una vez que detectan algún dispositivo conectado, entra en comunicación con él por medio de los buses de direcciones y la interfaz de puerto. Si es un dispositivo de salida, envía los datos requeridos. Por otro lado, si se trata de un dispositivo de entrada, el CPU recibe las instrucciones por medio del bus de datos, la procesa y envía la información resultante nuevamente a algún dispositivo conectado a su interfaz de puerto. Otros periféricos de entrada son: el escáner. Es un dispositivo semejante a una fotocopiadora, pero en lugar de copiar en papel la imagen, la información la transforma en un documento electrónico. El micrófono, el cual sirve para grabar sonidos de cualquier lugar o elemento. Se utiliza para llevar conversaciones en Internet o para grabaciones de audio. Cámara web. Sirve para capturar imágenes. Se utiliza para transmitir imágenes a través de Internet hacia otras computadoras de forma privada. Joystick. Sirve para mandar instrucciones a la computadora sin usar teclado ni mouse. Se utiliza para jugar videojuegos en la computadora. En cuanto a los periféricos de salida, tenemos a la impresora. Permite producir una gama de textos o gráficos de documentos en formato electrónico, imprimiéndolos normalmente en papel.
utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Pueden conectarse a puertos de interfaz Ethernet, USB o de manera inalámbrica, bocinas y auriculares. Se utilizan para escuchar el sonido reproducido en la computadora. Cañón o proyector. Es un dispositivo que se conecta al puerto VGA o HDMI de la computadora. Recibe una señal de video y la proyecta en un área de proyección, usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. Existen también algunos periféricos que pueden funcionar como dispositivos de entrada-salida. Algunos son reproductores de MP3 y tabletas electrónicas multifuncionales, los cuales tienen integrado a la impresora, el escáner y fotocopiadora, reproductor de CD-ROM, cámaras fotográficas y de video, unidades de almacenamiento como discos duros externos y USB, etc. Otra parte fundamental de la computadora que no podemos dejar de mencionar es el software. El software es la parte intangible de la computadora, es decir, que no podemos ver ni tocar, pero sabemos que existe. Es cada uno de los programas que se utiliza para dirigir la operación de la computadora por medio de la memoria. El software indica a la computadora o al hardware en qué secuencia y bajo qué lógica hay que hacer los cálculos y las manipulaciones de datos que se introducen. El análisis que se realiza dentro de la computadora al trabajar con un software es como sigue. El CPU manda instrucción de buscar programa en disco duro. Al encontrarlo lo envía a través del bus de datos a la memoria RAM. El CPU procesa la información tanto del programa cargado en memoria como de los diferentes periféricos y toma decisiones. El software básicamente se divide en tres. De sistema. El objetivo de este tipo de software es controlar los componentes de la computadora y características internas de memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema además ofrece adecuadas interfaces de alto nivel, controlador, herramientas y utilidades de apoyo que permitan el mantenimiento del sistema. Incluye, entre otros, sistemas operativos y controladores de dispositivos o drivers. De desarrollo. Son herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos como compiladores, depuradores, etc. Y de aplicación. Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas como procesadores de texto, hojas de cálculo, videojuegos, etc. Como conclusión, podemos decir que a través del hardware la computadora desempeña funciones de entrada y salida, pero también desempeña funciones de procesamiento y almacenamiento de la información, y que sin el software la computadora sería un conjunto de piezas inservibles.